Frente Renovador está hablando la diputada Camaño, en estos momentos Virginia Trombetta, ¿no? Despacho judicial en cuanto a la validez de sus títulos. Bueno, esta persona permaneció durante... Está haciendo referencia precisamente a la persona que entró al recinto sin ser diputada, pero ahora ya directamente con... No, el discurso en general no se puede analizar en particular, porque no hubo ningún proyecto, no hubo ninguna idea hacia el futuro más que frases vinculadas a una retórica vacía de contenido y como si fuera un candidato que no gobierna. Diputada, ¿fue el lanzamiento de campaña del presidente? No lo sé, pero indudablemente le ha quedado grande el cargo de presidente al ingeniero Mauricio Macri hoy en esta Asamblea Legislativa. ¿No ha habido ninguna referencia a la cuestión Malvinas? No es solo la cuestión Malvinas. No es un discurso para la Asamblea Legislativa. Acá faltó un montón de cosas que los argentinos, frente a la Asamblea Legislativa, que es cuando el presidente viene a pedirle los proyectos de ley al Congreso, debieron haberse mínimamente mencionados. Y acá no se mencionó nada. Un país que está en el quebranto, en el que está nuestro país, con la problemática social que tenemos, no necesitamos que el presidente nos diga lo triste y feo que es ser pobre. Necesitaríamos que el presidente nos diga cómo va a ser para sacar los 7 millones de jóvenes niños que tenemos en la pobreza. No hubo referencia a nada en concreto. Fue un discurso vacío de contenidos de alguien que pretende seguir siendo presidente, pero sin hacerse cargo del cargo. Porque en todos los discursos que tuvimos en las asambleas, el presidente Macri nos mintió y nos relató un país que no es la Argentina. Gracias. Esteban, te quiero contar, ya hemos escuchado, sí, que la expresidenta Cristina de Kirchner y también el diputado Máximo Kirchner no se hicieron presentes aquí a la sesión de hoy. Ya habíamos escuchado a Rossi, pero vamos a ver qué dice ahora. Campaña electoral. El discurso no fue un discurso del presidente, fue una arenga del presidente a sus partidarios. La verdad que el clima de campaña que se vivía dentro del recinto en algún momento me hizo pensar a mí qué estábamos haciendo nosotros ahí, porque si hubiese sido un acto de Cambiemos, hubiese sido una situación absolutamente anómala como la que estábamos viviendo allí. El presidente se lo mostró enojado, irascible, permanentemente gritando. Vuelvo a decir, por esto no me pareció el discurso de un estadista, sino me pareció una arenga partidaria, y eso generó el clima que se vivió claramente en el recinto. De las cosas importantes de los argentinos no lo escuchamos al presidente. No habló de economía en serio, no habló de tarifas, no habló de inflación, no tergiversa los números cuando habla de la cantidad de empleo que existe claramente en la Argentina, y una invocación hacia el futuro como una muestra de fe, vuelvo a decir, en un modo de campaña electoral. Hoy empezó la campaña electoral. ¿Se lanzó como candidato el presidente? Del presidente de la Nación a su reelección. Podría haber elegido otro ámbito, no el Congreso de la Nación, podría haber elegido un acto partidario, porque lo cierto es que permanentemente fue una arenga que iba destinado. Y cuando porque muchos de ustedes me preguntaron el enojo mío viene a partir de que todos ustedes vieron el enorme operativo de seguridad que se diseñó hoy. A ustedes mismos, a nosotros nos costó llegar al recinto del Congreso. A nosotros los diputados nos impusieron la condición de que podíamos solamente venir con un solo colaborador. Dieron asueto al personal. Y resulta que con todo ese operativo de seguridad, en el tercer piso, la tercera bandeja del recinto de la Cámara de Diputados estaba lleno de militantes de Cambiemos que no paraban de insultarnos. Entonces esto fue lo que le dije al presidente, porque además el presidente los arengaba, miraba siempre hacia arriba, entonces parecía que estaba hecho a propósito para insultarnos. Bueno, esa fue la reacción, así explica, gracias Virginia Trombetta, así explica
a Agustín Rossi por qué se enoja mirando hacia la tercera bandeja, ¿no? Y Tuni... Pero no lo dejaban hablar tampoco. Veíamos que al presidente prácticamente no lo dejaban, era permanentemente interrupciones. Habló con toda tranquilidad, ¿eh? Yo no lo vi hablando. Hubo mucho yo lo vi muy gritería. nervioso. No, fue, yo sí, lo vi muy nervioso. Fue mucho, el presidente. Estaba nervioso. Estaba nervioso por Sí, varias sí, sí. razones y entre ellas me pareció es que como... estaba... también los no lo diputados dejaba. Estaba como reaccionaron. furioso. Estaba furioso. Estaba Desde enojado, entrada, ¿eh? no podía. También No. como fue un discurso muy de confrontación y muy, insisto, de campaña electoral, me parece que también un montón de diputados se enojaron, no solo con la barra de ahí arriba, también sino con el también con el presidente. Y bueno, esto es lo que vamos a ver, lamentablemente. Tiene razón para mí Graciela Camaño cuando dice que se dirigió a sus partidarios. Es decir, para consolidar su gente. Campaña. También tiene razón. Sí, pero no fue una campaña hacia los independientes. Es una campaña hacia los independientes que en general son más tranquilos que los partidarios de uno u otro lado. Vos le decís, miren, hemos tenido muchas dificultades, muy tranquilo lo decís, hemos tenido muchas dificultades, nos va mal en esto, las tarifas son muy altas, pero lo vamos a remediar. ¿Me entendés? Esto fue bien para sus partidarios. Bien para el PRO. Más para el PRO que para Cambiemos. Fue muy para sus partidarios. Más para su gente. Pero ¿entendés cuál es la diferencia? No buscó electorado del medio. No, el consenso. Además, ¿no? Bueno, él ya piensa que el electorado que está con el kirchnerismo o que está con el peronismo federal, de todas maneras no lo tiene todavía. El presidente tiene un año muy difícil, el gobierno tiene un año muy difícil porque hay situaciones económicas que recién podrían llegar a recuperarse sobre fin de año, como por ejemplo la actividad económica recién empezaría a levantar un poquito, octubre, noviembre. Entonces, tiene que buscar consensos el presidente más que confrontación. No, pero en un año electoral es difícil. Discurso. O sea, 5 minutos más. El año pasado duró 50 minutos. Sí, hoy una hora, ¿no? Una hora. Una hora. Sí, hoy duró una hora. Un poco más. Un poquito más. De todas maneras, Graciela Camaño se equivoca cuando dice que no presentó proyectos. Sí, él quiere que se traten dos proyectos este año. Uno tiene que ver con la reforma del Código Penal, que te atañe, y el otro, el penal juvenil. Exactamente. Y también habló de los 123 proyectos en las 19 provincias en cuanto a la energía, ¿no? Sí. Bueno, en lo penal para mí va a haber un eje de la campaña electoral. Para mí los ejes de la campaña electoral van a ser mucho Venezuela, mucho este tema, el de la inseguridad, que es todo un debate. Se mandó una pifia fea cuando habló de la frontera del norte y dijo estamos con la colaboración. Pero bueno, nos pasa a todos cuando hablamos una hora seguida. Si me permitís un segundito. Muy nervioso sobre el final. Vamos no le salían las palabras nunca dejó de estar nervioso. Sí, estuvo muy caliente. No le salían las palabras. De entrada pareciera que alguien le hubiera dicho, no sé, Durán Barba o que sea, vos tenés que mostrarte enojado, con firmeza. Golpeó tantas veces ese escritorio que llamó la atención. Detalle de último momento del día de ayer, fueron con Durán Barba. Lo usaba como tambor. Seguro. Pablo Abeluto en la puerta del Congreso decía esto. Para mí un gran discurso, muy conmovedor, muy emotivo, con reflexión, con pasión sobre lo que significa este momento de la Argentina y lo que está en juego en términos de lo que han sido estos difíciles meses, este último año en el que nuestro crecimiento se frenó y tuvimos tantos problemas, y al mismo tiempo todo lo que falta por hacer, todos los cambios que hemos hecho y el enorme desafío por delante. Y nadie está negando la realidad dura y difícil que atraviesan muchos argentinos. De hecho, el anuncio para mí más importante fue el incremento de más del 40% de la asignación universal por hijo. Y eso me parece que es para ser destacado. Claramente es una señal de que el presidente está escuchando las necesidades de uno de los sectores que más nos necesitan a todos. No tuvimos la suerte de encontrar a muchos ministros, salvo lo que acabamos de escuchar. Después, en realidad, fue muy difícil encontrar a funcionarios que hablaran sobre el discurso del presidente de la Nación. Quiero recordar, y esto también se sabía porque forma parte de la campaña, que así como hubo el anuncio de 12.500 pesos de salario mínimo, el aumento que se adelantó, si iba a ser en el mes de junio se adelantó, también se adelantó este aumento del 46% de las asignaciones universal por hijo, que obviamente benefician a 4 millones de personas.